Un saludo a todos mis queridos hermanos. Es un placer estar con ustedes aquí una vez más. Me gustaría, antes de comenzar el repaso de esta lección de la escuela sabática, poder pedirle a Dios sabiduría para que con su ayuda nosotros podamos entender lo que Dios nos quiere transmitir a través del estudio de esta lección en esta semana. Y como siempre decimos, con su ayuda nosotros podamos ponerlo en práctica. Un abrazo desde aquí en la distancia. Les invito para que inclinen el rostro y puedan orar conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en este canal para poder comentar la lección de la escuela sabática. Te pedimos sabiduría, te pedimos que nos des fortaleza para poder poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Y, Padre bendito, queremos agradecerte por la vida. Quédate con nosotros desde el comienzo hasta el final, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección número 5 tiene como título ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Y el versículo que debemos de memorizar para esta semana lo encontramos en el Salmo 137, versículo número 4. ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Esta semana vamos a estudiar acerca de el dilema del sufrimiento. Vamos a estudiar cómo estos salmistas, estas personas que, como venimos repitiendo en cada lección, eran personas como tú y como yo, personas que pasaron por momentos difíciles, pero que en esos momentos clamaron a Dios. El mismo hecho de clamar al Señor, de orar de esta forma, como vamos a estudiar en esta semana, es un acto de fe, porque nadie le oraría en momentos de dificultad a alguien que no existe o a alguien en el cual no se cree. Pero vamos a estudiar acerca del dolor, del sufrimiento, de que cuando nos vienen esas tormentas, también nosotros nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Posiblemente si escucháramos a estas personas orando en persona cuando pasaban por estas situaciones, pensaríamos tal vez que no tenían fe o tal vez los criticaríamos. Sin embargo, estas oraciones están allí escritas, inspiradas por el Señor, para que nosotros que hemos alcanzado estos tiempos finales, también podamos entender que podemos en un momento determinado orar, podemos llorar, podemos pedirle a Dios que nos ayude, podemos reclamarle su presencia. Será un estudio muy interesante, así que los invito para que ustedes en una forma personal puedan leer todos los pasajes que están en la lección de la escuela sabática. Realmente son muchos, y cuando hay muchos pasajes, pues se complica más, ¿verdad? Poder dar un resumen o poder comentarla. Pero aquí vamos a citar algunos de esos salmos y vamos también a dar algunas citas que nos van a ayudar a entender este tema. Hace algunos trimestres atrás, algunos meses atrás, estudiamos una cartilla específicamente acerca del dolor y el sufrimiento. Por lo tanto, nosotros por lo menos tenemos un conocimiento, aunque sea en una forma teórica, pero cuando viene la lucha y la prueba, nosotros también nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Y clamamos que nos ayude. Vamos a comenzar entonces nuestro repaso de la lección de la escuela sabática y para eso nos vamos al día domingo.
El día domingo tiene como título Los días del mal. Vamos a leer un pasaje o algunos versículos del Salmo 74. Yo solamente voy a leer del versículo 18 al 22. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el mal de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. La lección nos habla en este día acerca del honor de Dios que está en juego. Y la lección nos dice aquí que el testimonio que damos nosotros hace que el nombre de Dios sea blasfemado y que tiene influencia sobre las demás personas que están viendo el pueblo del Señor. Y es que lo que sucede, lo que se espera, es que Dios proteja a su pueblo, que lo cuide. La lección nos habla acerca de la destrucción del templo de Jerusalén. Los judíos pensaban que esto no iba a ocurrir nunca, porque ese era el templo del Señor. Dios había pedido que se hiciera ese templo para que Él morara allí. Era una casa de oración y había prometido que su presencia estaba en ese lugar. Las demás naciones tenían muchos dioses, ¿verdad? Entonces, Dios no era un Dios más. Dios es el creador, el único Dios verdadero. Ya estudiamos eso la semana pasada, ¿verdad? No hay Dios porque los demás simplemente son imaginaciones, estatuas que no pueden hablar, no pueden caminar, ídolos que fueron creados de acuerdo a la imaginación de los hombres. Pero Israel creía en el Dios Todopoderoso. Y ese Dios Todopoderoso había hecho un pacto con el pueblo y en ese pacto Él se había comprometido a prosperarlo, a cuidarlo. Ahora el salmista reconoce aquí algo que es muy fácil de entender para nosotros. Ellos habían roto ese pacto, ellos habían pecado y entonces les vino el mal. Pero ese mal, ese abandono del templo, el dejar que los enemigos destruyeran el santuario del Señor, trajo como consecuencia que las demás naciones, que los paganos hablaran en contra del honor de Dios. Y esto es fácil de entender, ¿no? Los paganos decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios no te cuida? Nosotros escuchamos también esto cuando pues nos pasan dificultades. Ahora, esta parte de la lección es comprendible. Si nosotros nos apartamos de Dios, el enemigo viene y entonces nosotros pasamos por dificultades, ¿verdad? Pero de todas maneras las personas esperan que el pueblo de Dios sea protegido por un Dios todopoderoso. La lección dice que, bueno, la gente piensa entonces que si nos viene un mal a nosotros es porque Dios ha perdido el poder. Y entonces solamente cuando Él nos salva, cuando Él nos protege, entonces esa salvación es la prueba de que el Señor está con su pueblo. Así que, mis queridos hermanos, nosotros necesitamos entonces clamar al Señor, ¿verdad? ¿Pasamos momentos de dificultad? Claro que sí. Para mí está muy claro. La Biblia dice en Romanos capítulo número 5, ¿verdad? Que así como entró el pecado en este mundo, la muerte entró y pasó a todos los nombres. Pero, mis queridos hermanos, en medio del sufrimiento, la lucha que nosotros podamos tener, estamos seguros que algún día, como veremos en esta lección, todas estas cosas se van a aclarar, mis queridos hermanos. Me gustaría en esta hora poder leer una cita del Espíritu de Profecía que nos puede ayudar a entender cuando pasamos días malos, ¿verdad?
Yo estuve ayer en el hospital y hice la última oración mientras desconectaban los aparatos que mantenían con vida a nuestra querida hermana Blanca. Estuve allí con un familiar, la directora del Ministerio de Mujeres, y entonces hice la última oración y quiero decirles que mientras estaba orando, esta hermana silenciosamente descansó en el Señor. Yo estaba parado ahí, triste. Prácticamente estuve desde las 12 del día hasta casi las 5 de la tarde. Y en el transcurso de ese periodo oramos al Señor. Pedí que el Señor hiciera su voluntad. Y dentro de mi pobre conocimiento pedía lo que usted hubiera pedido, que la sanara el Señor, que la levantara, que diera testimonio a las personas que estaban ahí, que algunos no son adventistas del séptimo día, que se manifestara con poder, pero al mismo tiempo pedía que se hiciera la voluntad del Señor, porque Dios sabe todas las cosas y aún cuando tenemos que descansar en el Señor, el momento que Él escoja es el momento adecuado. Pero en esta circunstancia nosotros clamamos porque el dolor es un intruso en este mundo. Entró aquí para hacernos daño y cuando vienen esas pruebas nosotros sufrimos. Pero algún día la Biblia nos dice que esto se acabará. Ahora normalmente como estamos estudiando en este día domingo, las personas que no creen en el Señor usan esto para hablar mal de nuestro Dios, para preguntarnos dónde está. Y nosotros tenemos que tener la seguridad de que a pesar de que estas cosas suceden y algunas no las podemos explicar, Dios está en el control de nuestras vidas. Aquí hay un salmo más, el Salmo 79, que estaba en esta lección. Dice, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán la gente, ¿dónde está su Dios? Sea notorio en la gente delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos conforme a la grandeza de tu brazo. Preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y oveja de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Ya hemos comentado, ¿verdad?, que en estos momentos de dificultad, estos salmistas oraban al Señor, pedían su salvación, pedían por aquellos que los habían ultrajado, que los habían maltratado, que habían asesinado al pueblo, que el Señor los defendiera, gemían al Señor por estos momentos malos que habían llegado y le pedía que por favor Él mismo defendiera su honor y que los librara de estos momentos de dificultad. Y entonces en medio de todo este dolor y angustia, los salmistas decían que iban a alabar al Señor por su salvación para siempre. O sea que en medio de la dificultad y el dolor, estos salmistas clamaban a Dios porque creían en Dios. Y mis queridos hermanos, cuando nosotros tenemos sufrimientos, también podemos usar estos salmos, como decía la lección, la número 1, la número 2, leerlos, pedirle al Señor que nos ayude y el Señor no se va a enojar. Él va a escuchar nuestra súplica, aunque el salmista reconoce que esos males les habían venido porque ellos habían cometido errores. Pero en medio de todo esto, clama a Dios. Y aquí tenemos la cita que quería leerle del Espíritu de Profecía, donde claramente se nos enseña, mis queridos hermanos, que el Señor no es responsable del sufrimiento. Lo que Dios hace es tratar de ayudarnos en medio de este dolor. El pecado entró, la muerte entró, el dolor entró, pero no por causa de Dios. Dios no tenía este plan
los seres humanos. Fueron nuestros primeros padres que decidieron entregarle el señorío a Satanás. Y entonces, como consecuencia, mis queridos hermanos, entró este dolor, este sufrimiento que pasamos aún los cristianos aquí en este mundo mientras esperamos que el Señor venga a buscarnos. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Yo creo que esta cita del conflicto de los siglos, que está en la página 483 y 484, nos deja bien claro, mis queridos hermanos, que Dios no es responsable. Nos deja claro que el pecado es un intruso, un dolor. Nos deja claro que es un misterio. ¿Cómo es posible que un ángel que Dios había creado tan bonito, ¿verdad? Que era encargado de los ángeles del cielo, que seguía en honor después de Cristo, se haya revelado y decidido declararle la guerra al mismo Dios Todopoderoso? Es el misterio de la iniquidad. No podemos explicarlo, dice aquí, tampoco podemos excusarlo, porque equivaldría a defenderlo. Lo que tenemos que hacer es tener fe y creer que muy pronto Cristo vendrá y todo esto se acabará. El Señor Jesús también padeció. Lo que Dios hizo fue hacer un plan, enviar a su Hijo para que pudiera pagar la deuda del pecado. Y hoy, aunque nosotros sufrimos, aunque las personas tal vez se ríen, se mofan, aunque por nuestras actuaciones muchas veces ponemos en peligro el honor de Dios y las personas entonces critican al Dios Todopoderoso, nosotros en medio de todas estas circunstancias tenemos fe de que nuestro Dios algún día aclarará todas estas cosas y vendrá a buscarnos, mis queridos hermanos. El día lunes tiene como título A la puerta de la muerte. Ayer estudiamos el día domingo, donde no es tan difícil entender que cuando nosotros rompemos el pacto, cuando pecamos, cosechamos las consecuencias de nuestros actos. Dios se aparta a veces porque nosotros lo hemos dejado. Mejor dicho, Dios está allí para ayudarnos, pero somos nosotros los que de alguna manera nos alejamos del Señor y entonces vienen males. Aún esos males, cuando son dirigidos por Dios, están diseñados para que nosotros podamos volver a Él. Pero hoy tenemos un caso diferente. Y es que los inocentes que son justos también sufren. Y es aquí tal vez donde es más difícil entender. Es aquí donde el salmista se pregunta por qué los que tratan de hacer la voluntad de Dios también padecen tanto sufrimiento. ¿Por qué tenemos que morir? Y nosotros teológicamente entendemos esto. Ya dijimos que Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que así como entró el pecado, ¿verdad? Por un hombre, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pero cuando llega el momento, cuando viene la separación de ese ser querido, cuando llega la enfermedad, nosotros clamamos a nuestro Dios, Señor, ¿dónde estás? Y entre más justos somos en Cristo Jesús, entre más vivimos en el Espíritu Santo, pues más las personas preguntan por qué suceden estas situaciones.
pero la lección nos dice que nosotros debemos ver a Cristo Jesús en la cruz del Calvario y cómo por causa del pecado Él sufrió también, mis queridos hermanos, un dolor tan grande. Y por supuesto, el dolor que Cristo sufrió no se puede comparar con ningún sufrimiento del ser humano, porque ya sabemos que Él sufrió en la cruz del Calvario la separación eterna que lamentablemente sufrirán aquellos que no quieran aceptar a Cristo como su Salvador personal. Pero aquí estamos hablando de la enfermedad, de alguien que ama al Señor y que está abatido por una enfermedad que lo va a llevar a la muerte. En medio de todo este dolor, esta lección nos enseña la palabra del Señor que los salmistas, a pesar de esta situación, reconocen la bondad del Señor, piden que Dios los perdone y le suplican que en ese umbral de la tumba, en ese umbral de la muerte, Dios pueda curarlo, sanarlo. Leamos el pasaje o los pasajes que nos da la lección en este día. Bienaventurado el que piense en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Vemos aquí que el salmista le pide al Señor que lo ayude. Dice aquí que tenga misericordia de él, que lo sane. Le pide perdón por sus pecados. O sea que el mismo acto de orar es un reconocimiento de que Dios existe, de que Dios está allí y que nosotros podemos clamar. Leamos otros pasajes que están en la lección en este día. Estos pasajes dicen lo siguiente: porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me he olvidado de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generación son tus años. El Salmo 88, el Salmo 102, son oraciones desesperadas de personas que cayeron en enfermedad y que le claman a Dios que no quieren morir. Y no quieren morir porque los muertos no alaban al Señor, quieren estar vivos para alabarlo. Entonces les pide que les prolongue la vida, que los sane. Mis queridos hermanos, estas oraciones son para pedirle al Señor sanidad en estos momentos de dificultad, estos momentos de sufrimiento. El mes de diciembre, el mes de enero han sido meses difíciles para mí. En el mes de diciembre tuve que ir a enterrar a mi hermana y como ya les conté, ayer tuve que hacer la última oración mientras nuestra hermana querida descansaba en el Señor, daba su último aliento de vida en este mundo. Pero yo pude ver, mis queridos hermanos, que en medio de este sufrimiento, los familiares que estaban allí creían en el Señor, se aferraron a la promesa. Tuvimos varias sesiones de oraciones, ¿verdad? Había un hermano que se llamaba Fernando que estaba allí animando, diciéndole, ¿verdad?, a las personas que recordaran los buenos momentos de esta hermana, y así lo hicimos. Así que ayer pasé por un momento difícil, ¿verdad? Ver en esa condición a mi querida hermana, ver a los hijos que estaban sufriendo, sobre todo el menor. Yo les pido que oren por David, que oren por Pepe, que oren en esta semana, y cuando se acuerdan, ¿verdad?,
por Sofía, que son sus 3 hijos que quedaron en este mundo, que perdieron un ser querido. Esto no es fácil. Y aunque usted no lo crea, yo acabo de cumplir 60 años y meditaba que si el Señor no viene, tendré que pasar por estas situaciones. Pero lo más doloroso es ver a aquellos que dejamos sufriendo por un ser querido. Realmente la muerte es un intruso, algo que nos causa dolor, y el Señor entiende nuestro sufrimiento y nosotros podemos elevar una oración, y la oración, por supuesto, es de que el Señor nos salve, que no corte nuestros días, que nos ayude a seguir en este mundo con nuestros seres queridos. Pero mis queridos hermanos, aunque no podamos entender algunas cosas, lo que sí es cierto es que en medio de este dolor, el testimonio que nos dan estos poetas, estos salmistas, es de que ellos sabían que Dios existía y por eso le clamaban a Él. Así que nosotros también podemos en momentos de dificultad llorar, clamar. El Señor nos entiende y Él está allí. Aunque no podamos explicar algunas cosas, Dios tiene control de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces debemos de confiar en el Señor. Él no solamente nos ayuda, sino que también nos consuela, dice la lección, nos ayuda a pasar por estos momentos, los momentos difíciles de la vida. El día martes tiene como título ¿Dónde está Dios? Y aquí se nos explica la lección que los salmistas en estos momentos de enfermedad, en estos momentos de tribulación, sienten la ausencia de Dios y entonces ellos claman al Señor, sienten una necesidad de estar con Él, le suplican que escuche su oración, es un clamor por estos momentos difíciles que están pasando. La lección nos dice, y la palabra del Señor, que comienzan a compararse como el búho de las soledades, como el pájaro solitario sobre el tejado. Es un dolor, una angustia que ellos sienten en estos momentos de dificultad. Y yo creo que esto está escrito aquí, como vengo explicando, para que nosotros podamos entender también que cuando hay estos momentos de dificultad, cuando pareciera que la fe nos falle, comenzamos a preguntar ¿dónde está el Señor por las cosas que suceden? Podamos nosotros observar que también estos hombres se preguntaban esto en los momentos de aflicción. Pero una vez más, en medio de estos momentos de dificultad, ellos claman a un Dios porque cree que ese Dios existe y que los puede ayudar, los puede restaurar. Y es que el dolor, hermano, cuando llega a nuestras vidas, realmente es duro, es difícil, ¿verdad? Y Dios no se avergüenza de escuchar nuestras súplicas. Así que si usted alguna vez ha clamado a Dios porque ha sentido tanto dolor, pues al estudiar esta lección usted puede observar que estos hombres, que eran hombres de fe, cuando les vino las luchas y las pruebas, levantaron al Señor un clamor y se preguntaron dónde estaba por las cosas que les estaban sucediendo. Leamos algunos pasajes que están en el día martes. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, un salmo muy bonito, ¿verdad? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Vemos aquí lo que venimos estudiando en esta lección, que cuando el cristiano, cuando estas personas pasaban por estos momentos de dificultad, las personas decían, ¿dónde está tu Dios? Eso pone una presión más grande sobre nosotros, pero la actitud en ese momento que nosotros tenemos de oración y de súplica al Señor, de creer en Él,
es un testimonio también de que en medio de las pruebas nosotros clamamos a nuestro Dios. Aquí otro pasaje nos dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. En momentos de dificultad, los cristianos se aferran a Dios. Por eso cualquier situación difícil que tú estés pasando, aférrate al Señor, cree en el Señor. Y mis queridos hermanos, yo tengo buenas noticias porque Cristo viene pronto. Y cuando Él venga, todos estos problemas y estas luchas, esta ausencia de Dios, esta pregunta de dónde está Él, quedarán completamente aclaradas. Otro pasaje más dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. El salmista se acuerda de esos momentos cuando el Señor, ¿verdad?, lo había prosperado, lo había ayudado, como en el pasado lo había guiado. Y entonces, recordando esos momentos de felicidad, clama al Señor en estos momentos difíciles y dice, Señor, ayúdame. Yo me acuerdo cómo tú siempre has estado conmigo. No me abandones, no me desampares. O sea que sigue clamando al Señor, pidiendo que en estos momentos que Él está pasando, Dios pueda ayudarlo. Y en medio de estas circunstancias difíciles de la vida, los salmistas demuestran que creen en un Dios todopoderoso que de alguna manera en un momento iba a aclarar todas estas dificultades y que en medio del dolor ellos confiaban que Dios podría librarlos de cualquier situación. El día miércoles 31 de enero tiene como título ¿Ha fallado para siempre sus promesas? Y aquí se nos cita el Salmo 77, se nos dice que debemos leerlo todo, pero no tendríamos tiempo para leerlo todo aquí y poder comentar la lección, así que le pedimos a usted en su casa que pueda leerlo completamente, marcarlo, va a ser de gran ayuda espiritual. Pero he escogido estos pasajes que nos van a enseñar el propósito de este día, ¿verdad? Aquí dice, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Yah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Vemos aquí que en medio de la súplica, como ya dijimos, estos salmistas se acuerdan de las obras que Dios había hecho en el pasado y de acuerdo a sus misericordias que lo habían acompañado durante su vida, ellos sabían que Dios era un Dios misericordioso y en estas preguntas ellos saben que el Señor no se iba a olvidar de ellos para siempre, que Dios en un momento determinado iba a actuar y posiblemente no sucedió en esta vida, pero mis queridos hermanos, tenemos la promesa de que cuando Cristo venga, todo esto se acabará y que el Señor realmente cumplirá su propósito de llevarnos a un lugar
para vivir por la eternidad. Por supuesto, Dios no se olvida de su promesa. Él nos ama, nos conoce por nombre y algún día estaremos con Él porque Él envió a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos y Él sufrió todas estas penalidades. Nosotros que hemos alcanzado el fin de estos siglos, que tenemos estos salmos, estas poesías, que conocemos la historia de Jesús, todavía más que estos poetas, que estos salmistas, debemos tener la seguridad de que el Señor está allí y que jamás olvidará su promesa de salvar a su pueblo. Como dice el libro de Isaías, aquí nuestro Dios, ¿verdad? Él nos salvará, mis queridos hermanos. Aquí en la cita final de la lección, que creo que es muy interesante, se nos dice: la seguridad que el salmista recibe de Dios no consiste en explicaciones sobre su situación personal, sino en una confirmación de la fidelidad y la confianza de Dios. Se anima al salmista a esperar en el Señor con fe, sabiendo que Él es el mismo Dios que realizó milagros en el pasado de Israel. El salmista también se da cuenta de que no se vieron tus huellas, reconociendo la guía de Dios incluso en situaciones en las que su presencia no es obvia a los ojos humanos. El salmista reconoce que Dios se revela y se oculta simultáneamente y por eso ofrece alabanza a las sendas misteriosas y soberanas del Señor. Yo creo, mis queridos hermanos, que todos nosotros, a través de nuestra vida, algunos más largas, otros tenemos más años, podemos pensar en cómo Dios nos ha cuidado en el pasado. No nos ha tal vez faltado nada. Dios ha estado allí tal vez en momentos de dificultades, cuando un familiar ha estado enfermo. Y no todo el tiempo la historia termina mal. Dios se ha manifestado en su pueblo. Dios ha curado nuestras dolencias. Dios nos ha levantado de camas cuando hemos estado enfermos, cuando hemos estado cerca de la sombra de la muerte. Y estamos aquí, hemos pasado por una pandemia terrible, miles de personas murieron, pero si hoy tú estás vivo, puedes darle gracias al Señor de que Él te ha cuidado. ¿Y qué pasó con aquellos que descansaron? Dios tiene esas personas, serán cristianas, en sus manos y algún día se levantarán para recibir la corona de la vida eterna. Pero el pensar en las cosas buenas, en pensar en cómo Dios nos ha guiado y nos ha cuidado, nos ayuda cuando vienen los momentos de dificultad, porque sabemos que Él ha estado allí y Él está con nosotros hoy y estará en el futuro, porque Él ha dicho, mi querido hermano, que estará con su pueblo hasta el último día que esta tierra exista. Y yo creo que esta es una bendición y esto nos debe animar en esta mañana para seguir adelante cualquier sea nuestra situación. El día jueves 1 de febrero tiene como título: para que los justos no sean tentados. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. El Salmo 49, 5 y 7 nos dice: ¿por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Y el Salmo 73, que es un salmo muy conocido, fue escrito por un músico, ¿verdad? Asaf. Aquí no lo vamos a leer todo,
el Salmo 77 también teníamos que leerlo todo, usted lo va a leer en su casa, pero el Salmo 73 tiene dos visiones. Una visión donde dice el versículo 1 que casi rebalan los pies de Asaf. Asaf aparentemente estaba enfermo y comenzó a ver con una visión terrenal lo que sucedía a su alrededor. Y entonces llegó a la conclusión que no valía la pena cantar en el santuario, que servir a Dios no había servido de nada, pues él estaba sufriendo, padeciendo una enfermedad. Y mientras tanto, los impíos, los malos, según su visión en ese momento, sin el Espíritu del Señor, llega a la conclusión que ellos estaban prosperando, que hacían lo que le daba la gana, que maldecían a Dios, que no les venía ningún mal aparentemente. Por supuesto, todo esto que dice el salmista con esta visión, sin el Espíritu de Dios en ese momento de dificultad, porque la fe le estaba fallando, no es verdad. Yo he hecho un estudio de esto, tengo un sermón de esto, y déjeme decirte que aquellas personas que aparentemente lo tienen todo, aquellos que pasean su lengua contra el cielo y la tierra, aquellos que hablan mal de los que son creyentes, también pasan por momentos muy difíciles. Usted puede agarrar, busque los artistas que usted quiere y se dará cuenta cuánto esas personas famosas que tuvieron mucho dinero y que gozaron de tanta prosperidad, pasaron momentos difíciles. Algunos murieron con el rostro metido en un baño, otros murieron sufriendo, otros se quitaron la vida. Así que él miraba lo que sucedía a su alrededor, pero cuando entró al santuario se dio cuenta del final de todas las cosas. Hoy nosotros hay cosas que no podemos entender. Tal vez de verdad miramos que aquellos que no son cristianos prosperan y tienen muchas cosas, y que tal vez nosotros que servimos al Señor no tenemos la cantidad supuestamente que ellos tienen, el gozo que parece que ellos experimentan. Muchos, como el salmista Asaf, al ver estas cosas rebalan, y lamentablemente algunos dejan al Señor. Esto es muy triste. Pero aquí dice lo siguiente, dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Y entonces cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. No podía entender por qué algunos prosperaban y no servían al Señor. Y él que cantaba en el santuario, que dirigía los coros, estaba padeciendo una enfermedad aparentemente triste. No veía que valía la pena esto, pero, mis queridos hermanos, ahora entra en la presencia del Señor y ahora el Señor le muestra el fin de todas las cosas y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Mis queridos hermanos, la diferencia está al final. Hoy los malvados pueden gozar, los malvados pueden hablar de Dios, pueden hacer crímenes, pero un día el Señor vendrá y todo esto terminará. Y aquellos tal vez, como dice el himno, que sufrimos aquí, reinaremos allá. Ese día, mis queridos hermanos, hará justicia, porque esa es otra cosa que nos enseña la lección. Dios es un Dios justo, un Dios de amor, y pareciera ahora que no hay justicia, pareciera ahora que los malos prosperan y que los buenos padecen dificultades. El pueblo padecerá por una persecución muy grande al fin del mundo. Los malos aparentemente tomarán el control y es muy importante que nosotros podamos concentrarnos en lo que ocurrirá cuando el Señor salga del santuario y le paga a uno o le paga a cada uno de acuerdo a las obras que hemos realizado aquí en esta tierra. Y puede ser que nosotros estemos pasando dificultades,
Puede ser que nosotros no podamos prosperar económicamente. Puede ser que tal vez tengamos una enfermedad. Pero si confiamos en el Señor, si creemos en nuestro Dios, si aunque con oraciones como los salmistas clamamos al Señor y pedimos que nos ayude, sentimos el dolor también del sufrimiento, pero en medio de todo eso nosotros vemos el final, vemos la recompensa que Dios nos dará. Esto nos va a ayudar para que nosotros podamos pasar por cualquier situación por la cual estemos experimentando hoy en el presente. Algún día, mis queridos hermanos, todo será aclarado y lo vamos a ver en una cita del Espíritu de profecía. Así que yo te animo para que confíes en el Señor. Te animo para que te arrodilles, para que le pidas a Dios como los salmistas. No tengas miedo, clámala al Señor con respeto. El Señor, ayúdame. Y el Señor, mi querido hermano, hará su voluntad. Hay veces el Señor obra de una u otra manera, pero confiamos en su sabiduría, confiamos en su poder, confiamos en Él, porque Él envió a su Hijo, dio todo lo que tenía para que nosotros seamos salvos. Dice la Biblia que si nosotros siendo malos somos buenos con nuestros hijos, ¿cuánto más no nos dará el Señor el Espíritu, lo que necesitemos, de acuerdo a su abundancia? Y a veces, mis queridos hermanos, como leímos en una cita, en un repaso de la lección, aunque no podamos entender algunas cosas, donde hubo tristeza, vamos a ver la mano poderosa del Señor conduciéndonos, preparándonos para la vida eterna. Y eso para mí va a ocurrir pronto. Yo lo deseo. En estos 2 meses realmente he estado cerca de la muerte, viendo personas que están descansando, y cómo anhelo que esto se acabe y que Cristo venga para no presenciar estos actos nunca más, sino estar con Él por la eternidad, y donde habrá un mundo donde no habrá jamás dolor, no existirán los hospitales, ni policías, ni maldad, y todos estos malos que no han querido aceptar al Señor, todos estos que se burlan de Dios, todos estos que se burlan del pueblo, todos estos que perseguirán al pueblo y que lo han perseguido en el pasado, recibirán su recompensa. Y da tristeza, ¿verdad? El salmista dijo: yo tengo a Dios en los cielos y fuera de Él no quiero absolutamente nada. Qué gran declaración. Y tú y yo, mis queridos hermanos, si tenemos a Dios, lo tenemos todo, aún en medio de la tristeza y del dolor. Y esto es lo que la lección nos enseña en esta semana, que podemos aferrarnos a nuestro Dios. Esta cita, que está en el deseo de toda la gente, nos dice lo siguiente: en el día del juicio final, y esto fue lo que vio Asaf cuando entró en el santuario, y entonces ahora con los ojos espirituales pudo entender el fin de los malos y el fin de aquellos que aman al Señor. Tú y yo amamos al Señor. Tal vez no podamos explicar algunas cosas. Tal vez alguien se nos acerque y nos dice: ¿dónde está tu Dios? Tal vez alguien nos dice: ¿por qué ustedes sufren si tienen al Señor? Pero mis queridos hermanos, aquí dice lo siguiente: en el día del juicio final, cada alma perdida comprenderá la naturaleza de su propio rechazamiento de la verdad. Se presentará la cruz y toda mente que fue cegada por la transgresión verá su verdadero significado. Ante la visión del Calvario con su víctima misteriosa, los pecadores quedarán condenados. Toda excusa mentirosa quedará anulada. La apostasía humana aparecerá en su odioso carácter. Los hombres verán lo que fue su elección. Toda cuestión de verdad y error en la larga controversia quedará entonces aclarada. A juicio del universo, Dios quedará libre de toda culpa por la existencia o continuación del mal. En aquel día, mis queridos hermanos, todas las cosas
quedarán aclaradas. Medita en esto en esta hora. Cuando estemos delante del Señor, con las coronas de la vida eterna, cuando nuestros oídos se abran y podamos cantar alabanzas al Señor, cuando en nuestro alrededor veamos todos aquellos que han descansado, que así como yo hice la última oración para que esta hermana exhalara el último aliento de vida, esté en la presencia del Señor, renovada, glorificada, con un cuerpo que vivirá por la eternidad, cuando veamos a nuestros hijos, a nuestros seres queridos en ese mar de vidrio, cuando los millones de ángeles, mis queridos hermanos, suenen esas trompetas, cuando podamos unirnos al coro celestial, cuando esa mesa que se le sabe a toda la gente que Cristo ha preparado, que tiene kilómetros y kilómetros, donde todos los redimidos de la tierra se sentarán y el Señor entonces volverá a tomar el jugo de uva de la vid. Cuando estemos ahí, realmente nosotros glorificaremos. Y como dice la sierva del Señor, cuando un pastor que murió bautizando le preguntó qué había ocurrido después de su muerte, dice que se esforzó por recordar todo lo malo, lo que había sucedido, pero al estar, dice, delante de la presencia del Señor, a ver lo que nos había preparado, no pudo acordarse y lo que hizo fue exclamar gloria al Señor. Mis queridos hermanos, tal vez hoy estamos pasando por momentos difíciles. Tal vez tengamos que enfrentarnos a lo que los poetas, los salmistas se enfrentaron, el día terrible en el cual tenemos que descansar. Tal vez haya jóvenes, adultos, están muriendo muchas personas, pero hasta eso tenemos una promesa de que muchas personas que no podrán aguantar en el tiempo del fin, Dios en su amor y su misericordia los mandará al descansar, pero algún día saldrán de esa tumba. Y si tú y yo tenemos que descansar, sea por una enfermedad o por cualquier cosa que suceda, mis queridos hermanos, tenemos la bendita promesa de que estaremos en ese lugar. Deseo que te animes con estas palabras, que te animes con esta lección y que en medio del dolor, así como estos poetas clamaron, lloraron, se lamentaron, pero creían que Dios era justo, podemos tener la seguridad de que algún día todo esto quedará aclarado. Así que este mundo es una tierra extraña para nosotros, como dice la lección. ¿Cómo podemos cantar nosotros las canciones del Señor en este mundo que perece? Acordándonos, mis queridos hermanos, de cómo Dios nos ha guiado en el pasado, acordándonos del sacrificio de nuestro amante Salvador y creyendo que Dios se preocupa y que tenemos la promesa de la vida eterna. Deseo que pases un feliz viernes de preparación. Deseo que pases un feliz sábado. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana.